Unos de los temas que iremos desarrollando ya en esta jornada que promoveremos la información. Ahora, a través de nuestro sitio de noticias, www.canal4.com. Tenemos que hablar de economía y de lo que está sucediendo con uno de los alimentos que tenemos que incorporar al menos 2 o 3 veces por semana. Y hablamos de las carnes rojas, que volvió a subir desde octubre. Se trata de un aumento del 15% y hoy es una realidad de la que tendremos que ir poco a poco acostumbrándonos, porque irá variando y ajustándose a los precios internacionales. Los precios además se van a ir afianzando y no van a bajar, es lo que aseguraron quienes están comprometidos también con esta cadena productiva. En este contexto afirmó que pese a lo que es la suba de precios, en el mostrador las ventas todavía se siguen sosteniendo. Lo estamos viendo reflejado tan fuerte que de todas maneras estamos esperanzados. Bueno, lo cierto es que hay un aumento de las carnes, se habla de un aumento del 15% en lo que será el mes de octubre, y estas subas que seguirán incrementando, se irán afianzando. Esto tiene que ver también con un contexto internacional, con acuerdos que hace el gobierno nacional con otros países y, por supuesto, esto siempre va moviendo lo que sucede aquí en nuestro país. Para conocer un poco más sobre esto, nosotros nos vamos a ir hacia nuestra comunicación en la jornada del día de hoy para ampliar este tema, porque estamos en comunicación con Ariel, que nos va a dar detalles de lo que está sucediendo también en la provincia de Entre Ríos, en nuestra región también, con la cría de animales. Ya estábamos nosotros en comunicación con Ariel Morales Antón, a quien le agradecemos por supuesto por su tiempo. Ariel, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Ariel, hablábamos un poco de esto, ¿no? De este aumento que se dio del 15%, vos me lo vas a confirmar si fue así o no, y la perspectiva también de que la carne siga aumentando. De darse este aumento, ¿cómo se va a dar? Yo creo que hay varios factores que hacen que estemos viviendo esta realidad. Hay una parte muy importante que es la falta de stock ganadero que tiene la Argentina. Sí. La Argentina hoy se encuentra con 52, 53 millones de cabezas en una población que fue creciendo con los años, y hoy la demanda está también muy sostenida y esa demanda hace que los precios se estén convalidando. Pero acá hay dos patas fundamentales que hace que nosotros estemos en esta situación, que es la caída del stock ganadero. Hay una faltante de oferta de hacienda gorda. A esto le sumamos que la exportación está empujando la compra de ese novillo pesado para que pueda cumplir con los cupos exportables, y el consumo interno que sigue empujando, porque a pesar de la situación económica de ajuste de muchos sectores de la sociedad, todavía la carne sigue siendo en la mesa de los argentinos un producto que, de acuerdo a los otros sustitutos, sigue siendo rendidor. Entonces, esa es la situación. Ese 15% de incremento es porque se está empujando en la compra y la oferta que se está teniendo es mucho menor y no está logrando a lo mejor un equilibrio en el precio que es lo que debería tener. Por eso, lo más probable es que si se sigue empujando en el mostrador y la oferta sigue siendo reducida como vemos, tengamos en diciembre, en el mes próximo, también un incremento mayor. Esa es la situación que hoy vive la Argentina en general, desde el mercado agroalimentario de Cañuelas, que es un formador de precios, a todo el país a nivel federal, es la situación que estamos viviendo hoy. Bien, y desde la Cámara de Matarife, sin lugar a dudas que tienen muy en claro también cómo se da esta conformación de precios. Siempre lo decimos, es bueno cada vez que tomamos contacto con algunos de los integrantes de lo que es todo este proceso de conformación de precios. Desde lo que se le paga el kilo a un productor, lo que tiene que ver también con el trabajo que hacen ustedes desde la Cámara, hasta que llega al mostrador. ¿Cómo se conforma ese precio? Bueno, el Matarife abastecedor compra a la hacienda en pie, kilo vivo, con un rendimiento aproximadamente kilo carne entre el 58 y el 60%. Ahí se paga a la hacienda el kilo vivo en pie, con todos los impuestos arriba que esto conlleva, y con ese rendimiento tiene un costo de lo que vale hoy el kilo de carne en gancho, que sería la media res. Eso tiene un incremento de rentabilidad al carnicero, supermercado y autoservicio, y bueno, ahí la carnicería de barrio, el autoservicio, ya saca sus costos, que también tiene costos internos, sobre todo lo que le afectó la energía con esta liberación de tarifas
y ese incremento que hubo en los costos fijos y lo traslada al mostrador. Pero todos estos costos, estos impuestos, que esperemos que en la reforma tributaria, si se viene para el año próximo, puedan achicarse para que la gente no termine de pagar ese impuesto en el precio de la carne, hace que hoy tengamos los precios que tenemos, porque en realidad el precio se conforma de esa manera. No nos olvidemos que de una media res tenemos el 66, el 70% de carne, lo demás es hueso, grasa y distintos desperdicios, y eso hace que se manejen un costo mucho mayor, porque la gente cree que porque vale 7.000, 8.000 pesos el kilo de carne en pie, ¿por qué vale 15, 16? Es porque en el medio hay muchos factores que se llega a ese precio, ¿no? El 40% del animal no se comercializa, salvo los subproductos comestibles, pero de un animal en pie se lleva a la carnicería entre el 58 y el 60%, el 40% queda en la industria. Bien. Ariel, pensando también en el trabajo que hacen desde la Cámara, el contexto de los mercados internacionales, esta demanda, que muchas veces los productores se apuren para vender, ¿cuál es lo que más se está comprando hoy? Porque pensamos en que a futuro va a faltar un stock ganadero. Si en esta época todo lo que son productores venden los novillitos o las vaquillas, va a llegar un momento donde vamos a tener algunos vacíos. Bueno, esa pregunta está perfecta. ¿Por qué? Porque primero tenemos un tema que ahora en enero el gobierno libera el tema de la faena de animales livianos. Ese no es un tema menor, eso va a complicar a futuro tener un stock más ganadero. Debe haber una política de recuperación de stock, no una política de consumo de stock. No se puede en la Argentina, yo ahí no estoy de acuerdo, una medida que toma el gobierno de achicar los quilajes de faena. No podemos seguir faenando animales livianos por más que tengamos una idea de liberar, ¿no? 240, 250 kilos, una media res de 50, 60 kilos gancho al consumo, es la verdad que lo que nosotros tenemos que lograr es llevar más kilos de carne con menos cantidad de hacienda. De esa manera, si nosotros cumplimos a la exportación y al consumo interno con los mismos kilos que nos están consumiendo, con menos cantidad de hacienda, vamos a tener una política de aumento de stock y no de consumo de stock. El tema de la exportación, lo que está haciendo, está empujando en la compra porque son cupos que tienen que cumplir. Entonces vale decir que todo aquel exportador que vaya a buscar ese novillo de 400, 450 o 500 kilos va a empujar a las demás categorías. No es que lo liviano lo lleve la exportación, sino es que empujan la compra y por carácter transitivo empujan los valores de las categorías más bajas, también porque tenemos ese aumento. Pero mientras la Argentina no tenga, y esto tiene que quedar claro, un stock ganadero y políticas públicas que aumenten, que el productor aumente su rodeo de cría, va a ser muy difícil que nosotros nos comprometamos con distintos países a venderle carne si en realidad no tenemos hoy el producto en sí. Entonces nosotros tenemos dos mercados en la Argentina: el consumo interno, que es el 70, el 75%, y el 25% la exportación. La pregunta que hay que hacerse: ¿estamos preparados para venderle al mundo si no tenemos hoy la ganadería como corresponde? ¿Estamos preparados para eso? Hay que prepararse como país un poco, ¿no? Y esa es la clave hoy. Con el stock que tiene Argentina, se le hace muy difícil sostener los dos canales de distribución, el consumo interno y la exportación. Pero acá tiene que haber una política de aumento de stock y no de consumo de stock. Por eso el tema de la faena de liviano, que arranca el 1 de enero, ese es un tema que, a mi criterio, como la Cámara de Matarife siempre lo dijo, tiene que reverlo porque es una medida que va a perjudicar para que la Argentina vuelva a tener un rodeo de cría como antes. Sí, es una política que si no se empieza a aplicar a futuro nos va a encontrar sin lugar a dudas con un problema grave de producción. Queremos agradecerte mucho por tu tiempo, Ariel. Esa es la realidad. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes.
Ariel Morales Santón es del coordinador de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Bueno, lo cierto es que tras conocer esta información que teníamos desde nuestro sitio de noticias, queríamos conocer también cuál es la expectativa de cara al futuro.